El amanecer en el heroico colegio militar es un ritual solemne y brutal. Los primeros rayos de sol, aún tímidos, dibujan la silueta de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte, mientras una neblina fría y cortante se aferra a los patios de Tlalpan, en la Ciudad de México. Este no es un lugar para la duda. Cada rincón de la institución, con sus muros de piedra y su arquitectura imponente, respira una historia de disciplina castrense, un legado de hombres forjados en la adversidad. El aire mismo parece vibrar con una tensión controlada, rota únicamente por el sonido rítmico de cientos de botas marchando en perfecta sincronía sobre el asfalto y los gritos secos de los instructores, que resuenan como disparos en la quietud de la mañana. Aquí la belleza solemne de la tradición choca frontalmente con la dureza de un sistema diseñado para un único propósito: quebrar a los débiles para glorificar a los fuertes. En medio de este universo de orden y masculinidad se encuentra la pista del infante, un monstruo de madera, cuerdas y lodo diseñado para llevar a los cadetes al límite de su resistencia física y mental. Un pelotón completo se mueve a través de ella, sus uniformes verde olivo ya manchados de sudor y tierra. Son una máquina, un solo organismo que avanza con dificultad, cada miembro luchando contra el ardor en sus pulmones y el temblor en sus músculos. El ambiente es una mezcla de agotamiento y adrenalina pura. El olor a tierra mojada se mezcla con el del esfuerzo humano. Cada obstáculo superado es una pequeña victoria, pero el siguiente siempre se presenta más alto, más difícil, como si la propia pista se deleitara en el sufrimiento de quienes osan desafiarla, poniendo a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu. Entre la masa de cuerpos agotados, una figura destaca por su aparente fragilidad. Es la cadete Ximena Xime Robles. A sus 21 años, proveniente del humilde Ecatepec, su presencia en el colegio militar no responde a una tradición familiar, sino a una necesidad visceral de demostrarse a sí misma que podía escapar a un destino prescrito. Su complexión es delgada, fibrosa, y el uniforme reglamentario parece colgarle un poco, acentuando su juventud. Su cabello oscuro está recogido en un moño militar impecable, un pequeño acto de perfección en medio del caos, pero su rasgo más distintivo son sus ojos cafés, grandes y expresivos, que a pesar del cansancio extremo, arden con una determinación silenciosa y feroz, una llama que se niega a extinguirse ante la adversidad que la rodea. La prueba de hoy es el muro de asalto, una pared de madera de 3 metros de altura, mojada por el rocío y cubierta de lodo en su base. Ximena toma impulso, sus botas resbalando ligeramente en el terreno irregular. Siente cómo sus músculos, llevados al límite, queman con cada paso. A escasos metros del obstáculo, su pie izquierdo se hunde en una placa de lodo espeso y traicionero. Pierde el equilibrio. Por una fracción de segundo, sus brazos se agitan en el aire, buscando un apoyo inexistente. El intento es inútil. Cae de costado con un golpe sordo, su cuerpo manchándose con la tierra fría y húmeda. No hay un grito de dolor, solo el sonido ahogado de su respiración y el golpeteo de la lluvia de lodo que su propia caída provocó. Una derrota silenciosa y solitaria. Un silbato agudo perfora el aire. Todo se detiene. El movimiento del pelotón cesa. Las respiraciones se contienen. Desde la torre de observación, desciende con paso firme y autoritario el coronel Arturo Morales. A sus 55 años, es la encarnación de la vieja guardia. Alto, de espalda ancha, con un rostro surcado por arrugas de disciplina y sol. No corre, camina con una cadencia que impone respeto y temor. Sus botas, impecablemente lustradas, contrastan con el lodazal que lo rodea. Se detiene a unos pasos de Ximena, que sigue en el suelo, más por el peso de la vergüenza que por el impacto de la caída. El silencio del resto de los cadetes es ensordecedor. Una cortina de tensión que envuelve la escena, esperando el veredicto del juez supremo de su universo. El coronel Morales la observa desde arriba, su mirada recorriéndola con un desdén frío, casi clínico. No hay enojo en sus ojos, sino una decepción lapidaria, la de quien ve confirmada una creencia personal. Deja que el silencio se prolongue,
obligando a cada cadete a ser testigo de la humillación. Luego, su voz de mando, un trueno acostumbrado a ser obedecido sin réplica, resuena en todo el campo. La debilidad no tiene lugar aquí, cadete Robles. Dice cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Hace una pausa, permitiendo que la frase cale hondo. El uniforme le queda grande. Otra pausa, aún más cruel. Quizá su vocación esté en una oficina, no en el campo. La sentencia ha sido dictada. El futuro de Jimena parece sellado por esas palabras. Para Jimena, el mundo se reduce al rostro impasible del coronel y al frío del lodo que se filtra por su uniforme. Siente las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda, una mezcla de lástima, burla y miedo. La humillación es una oleada de calor que le sube por el cuello y le quema las mejillas. Su peor miedo, el síndrome del impostor que la acecha en las noches de insomnio, ahora tiene voz y rango, la voz del coronel Morales. Se queda inmóvil, sin atreverse a levantar la vista, mientras las palabras rebotan dentro de su cráneo como un eco infinito. No hay lágrimas, no hay respuesta, solo un silencio aturdidor que confirma la magnitud de su fracaso ante el sistema que juró honrar y servir. Historias como la de Jimena nos recuerdan esos momentos en que el mundo intenta definirnos por una sola caída, por una sola debilidad expuesta ante todos. Nos recuerdan el peso de una palabra dicha con autoridad, capaz de quebrar el espíritu más determinado. Todos hemos sentido alguna vez que el uniforme, cualquiera que sea, nos queda grande. Y es precisamente por eso que seguimos buscando estos relatos de resiliencia. Si esta historia ya te ha conmovido en su inicio, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental, pues nos permite seguir dando voz a quienes, contra todo pronóstico y a pesar de las caídas, se niegan a permanecer en el lodo y luchan por levantarse una vez más. El amanecer en el heroico colegio militar es un ritual solemne y brutal. Los primeros rayos de sol, aún tímidos, dibujan la silueta de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte, mientras una neblina fría y cortante se aferra a los patios de Tlalpan en la Ciudad de México. Este no es un lugar para la duda. Cada rincón de la institución, con sus muros de piedra y su arquitectura imponente, respira una historia de disciplina castrense, un legado de hombres forjados en la adversidad. El aire mismo parece vibrar con una tensión controlada, rota únicamente por el sonido rítmico de cientos de botas marchando en perfecta sincronía sobre el asfalto y los gritos secos de los instructores, que resuenan como disparos en la quietud de la mañana. Aquí la belleza solemne de la tradición choca frontalmente con la dureza de un sistema diseñado para un único propósito: quebrar a los débiles para glorificar a los fuertes. En medio de este universo de orden y masculinidad se encuentra la pista del infante, un monstruo de madera, cuerdas y lodo diseñado para llevar a los cadetes al límite de su resistencia física y mental. Un pelotón completo se mueve a través de ella, sus uniformes verde olivo ya manchados de sudor y tierra. Son una máquina, un solo organismo que avanza con dificultad, cada miembro luchando contra el ardor en sus pulmones y el temblor en sus músculos. El ambiente es una mezcla de agotamiento y adrenalina pura. El olor a tierra mojada se mezcla con el del esfuerzo humano. Cada obstáculo superado es una pequeña victoria, pero el siguiente siempre se presenta más alto, más difícil, como si la propia pista se deleitara en el sufrimiento de quienes osan desafiarla, poniendo a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu. Entre la masa de cuerpos agotados, una figura destaca por su aparente fragilidad. Es la cadete Jimena Quime Robles. A sus 21 años, proveniente del humilde Ecatepec, su presencia en el colegio militar no responde a una tradición familiar, sino a una necesidad visceral de demostrarse a sí misma que podía escapar a un destino preescrito. Su complexión es delgada, fibrosa, y el uniforme reglamentario parece colgarle un poco, acentuando su juventud. Su cabello oscuro está recogido en un moño militar impecable, un pequeño acto de perfección en medio del caos, pero su rasgo más distintivo son sus ojos cafés, grandes y expresivos, que a pesar del cansancio extremo, arden con una determinación silenciosa y feroz.
una llama que se niega a extinguirse ante la adversidad que la rodea. La prueba de hoy es el muro de asalto, una pared de madera de 3 metros de altura, mojada por el rocío y cubierta de lodo en su base. Ximena toma impulso, sus botas resbalando ligeramente en el terreno irregular. Siente cómo sus músculos, llevados al límite, queman con cada paso. A escasos metros del obstáculo, su pie izquierdo se hunde en una placa de lodo espeso y traicionero. Pierde el equilibrio. Por una fracción de segundo, sus brazos se agitan en el aire, buscando un apoyo inexistente. El intento es inútil. Cae de costado con un golpe sordo, su cuerpo manchándose con la tierra fría y húmeda. No hay un grito de dolor, solo el sonido ahogado de su respiración y el minsto sin golpeteo de la lluvia de lodo que su propia caída provocó, una derrota silenciosa y solitaria. Un silbato agudo perfora el aire. Todo se detiene. El movimiento del pelotón cesa. Las respiraciones se contienen. Desde la torre de observación, desciende con paso firme y autoritario el coronel Arturo Morales. A sus 55 años, es la encarnación de la vieja guardia. Alto, de espalda ancha, con un rostro surcado por arrugas de disciplina y sol. No corre, camina con una cadencia que impone respeto y temor. Sus botas, impecablemente lustradas, contrastan con el lodazal que lo rodea. Se detiene a unos pasos de Ximena, que sigue en el suelo, más por el peso de la vergüenza que por el impacto de la caída. El silencio del resto de los cadetes es ensordecedor, una cortina de tensión que envuelve la escena, esperando el veredicto del juez supremo de su universo. El coronel Morales la observa desde arriba, su mirada recorriéndola con un desdén frío, casi clínico. No hay enojo en sus ojos, sino una decepción lapidaria, la de quien ve confirmada una creencia personal. Deja que el silencio se prolongue, obligando a cada cadete a ser testigo de la humillación. Luego, su voz de mando, un trueno acostumbrado a ser obedecido sin réplica, resuena en todo el campo. La debilidad no tiene lugar aquí, cadete Robles, dice, cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Hace una pausa, permitiendo que la frase cale hondo. El uniforme le queda grande. Otra pausa, aún más cruel. Quizá su vocación esté en una oficina, no en el campo. La sentencia ha sido dictada. El futuro de Ximena parece sellado por esas palabras. Para Ximena, el mundo se reduce al rostro impasible del coronel y al frío del lodo que se filtra por su uniforme. Siente las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda, una mezcla de lástima, burla y miedo. La humillación es una oleada de calor que le sube por el cuello y le quema las mejillas. Su peor miedo, el síndrome del impostor que la acecha en las noches de Minoris. Insomnio, ahora tiene voz y rango, la voz del coronel Morales. Se queda inmóvil, sin atreverse a levantar la vista, mientras las palabras rebotan dentro de su cráneo como un eco infinito. No hay lágrimas, no hay respuesta, solo un silencio aturdidor que confirma la magnitud de su fracaso ante el sistema que juró honrar y servir. Historias como la de Ximena nos recuerdan esos momentos en que el mundo intenta definirnos por una sola caída, por una sola debilidad expuesta ante todos. Nos recuerdan el peso de una palabra dicha con autoridad, capaz de quebrar el espíritu más determinado. Todos hemos sentido alguna vez que el uniforme, cualquiera que sea, nos queda grande. Y es precisamente por eso que seguimos buscando estos relatos de resiliencia. Si esta historia ya te ha conmovido en su inicio, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental, pues nos permite seguir dando voz a quienes, contra todo pronóstico y a pesar de las caídas, se niegan a permanecer en el lodo y luchan por levantarse una vez más. Estou escribiendo o bloco 2. Esa noche, el dormitorio del heroico colegio militar es una tumba de silencio y sueños agotados. Las literas de metal se alinean en una perfecta y austera simetría, cada una ocupada por un cuerpo rendido al cansancio del día. Pero Ximena ya se despierta, con los ojos fijos en el techo anónimo de su cuartel, la fachada de cadete disciplinada, la máscara de obediencia que ha usado desde que llegó, se ha hecho añicos. En la soledad de la madrugada, protegida por la oscuridad, permite que la presa de sus emociones se rompa. Las lágrimas, calientes y silenciosas,
comienzan a rodar por sus sienes, empapando la almohada áspera. No es un llanto de autocompasión, sino de profunda frustración, un torrente de impotencia ante la injusticia de haber sido juzgada no por su espíritu, sino por un solo momento de debilidad física. El peso de la humillación es físico, una opresión en el pecho que le dificulta respirar. Las palabras del coronel Morales se repiten en su mente como una letanía cruel. El uniforme le queda grande. Cada sílaba es una confirmación de la duda que siempre ha albergado en su interior, esa voz insidiosa que le susurra que no pertenece a este lugar, que es una impostora a punto de ser descubierta. Se siente expuesta, frágil, como si todos en el colegio pudieran ver a través de su uniforme y notar el miedo y la inseguridad que se esfuerza tanto por ocultar. Piensa en su familia, en Ecatepec, en los sacrificios que hicieron para que ella estuviera aquí, y una nueva oleada de vergüenza la inunda. Se ha fallado a sí misma, pero siente que también los ha fallado a ellos. Su mirada desenfocada se posa en la puerta metálica de su pequeño locker, el único espacio verdaderamente suyo en todo el colegio. Se levanta en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo frío de concreto. Al abrir la puerta, el interior revela un pequeño santuario de su vida pasada, un par de cartas de su madre y pegada con cinta adhesiva, una pequeña fotografía descolorida por el tiempo. En la imagen una Jimena de no más de 7 años sonríe montada sobre los hombros de su padre, un hombre de complexión fuerte, con las manos encallecidas de su oficio de albañil y una sonrisa que irradiaba una bondad infinita. La foto huele a hogar, a un mundo donde su valor no se medía con un cronómetro. Mientras sus dedos trazan el contorno del rostro de su padre en la fotografía, su voz resuena en su memoria con una claridad asombrosa, tan nítida como si estuviera a su lado. La fuerza no está en qué tan grande te ves, mija, le decía siempre, después de una jornada agotadora, mientras le enseñaba a mezclar cemento o a levantar un muro. La fuerza de verdad, la que nadie te puede quitar, está en qué tan grande es tu corazón para no rendirte nunca. Esas palabras, un bálsamo de amor y sabiduría popular, chocan directamente contra el veredicto del coronel. De un lado, el desdén de un sistema rígido, del otro, la fe incondicional de un padre que veía en ella una fortaleza invisible. En ese instante algo cambia dentro de Jimena. La humillación, que hasta ese momento había sido un veneno paralizante, comienza a transformarse, a arder con un calor diferente. Se convierte en combustible, las lágrimas se detienen, se seca las mejillas con el dorso de la mano, con un gesto brusco y decidido. Una nueva determinación, fría y afilada como el acero, reemplaza la desesperación en sus ojos. Cierra la puerta del locker. La decisión ha sido tomada. Esto ya no se trata de demostrarle nada al coronel Morales ni a nadie más. Se trata de honrar las palabras de su padre y de demostrárselo a la única persona que importa, a sí misma. Su objetivo ya no es sobrevivir en el colegio militar, es conquistarlo. Mientras tanto, en su austera oficina, rodeado de condecoraciones y retratos de héroes nacionales, el coronel Arturo Morales revisa los expedientes de los cadetes de primer año. Para él, la disciplina no es un método, es una religión. Su devoción a las reglas y a una visión anticuada del honor militar es absoluta. En su mente, la inclusión de mujeres en roles de combate no es un avance, sino una concesión peligrosa, una dilución de la esencia guerrera del ejército que ha amado toda su vida. Se detiene en el expediente de Ximena Robles. Lee sobre su origen humilde, sus calificaciones sobresalientes en los exámenes teóricos. Pero para él, los datos son irrelevantes. Solo ve el incidente en la pista, una prueba irrefutable de su teoría. Ve en ella el símbolo de un cambio que detesta. Convencido de su juicio y de la necesidad de proteger la institución, el coronel comienza una campaña silenciosa y metódica para forzar la renuncia de Jimena. A la mañana siguiente, su nombre aparece en la lista para las tareas más ingratas. Le asigna guardias extra durante las madrugadas más gélidas. La envía a limpiar las letrinas del campo de tiro y durante los ejercicios de carga se asegura de que sea ella quien porte el equipo de comunicación más pesado y antiguo. No hay gritos ni confrontaciones directas,
Su estrategia es más sutil, un desgaste constante, una guerra de agotamiento diseñada para quebrar su voluntad y hacerla creer que la decisión de marcharse es enteramente suya, validando así su prejuicio inicial. La actitud del coronel no pasa desapercibida. Algunos de sus compañeros varones, aquellos que comparten la visión de la vieja guardia, comienzan a aislarla. En el comedor, se hacen a un lado cuando ella se acerca con su bandeja, dejando un espacio vacío a su alrededor que grita exclusión. Durante las prácticas, los comentarios condescendientes se disfrazan de «ayuda». «Ten cuidado, Robles, no te vayas a romper», le susurra un cadete mientras le quita una caja de las manos. Jimena se convierte en un fantasma, una presencia tolerada pero no aceptada. La soledad se vuelve su compañera constante, un recordatorio palpable de que en esta batalla está completamente por su cuenta, luchando no solo contra el sistema, sino también contra el desprecio de sus pares. La voz del coronel Morales se ha convertido en su demonio personal, un eco persistente en los momentos de máxima extenuación. La debilidad no tiene lugar aquí. La escucha cuando sus brazos tiemblan en la última flexión, cuando sus pulmones suplican por aire en plena carrera, cuando el sueño amenaza con vencerla durante una guardia nocturna. Es una tortura psicológica que la empuja al borde de la rendición. Pero cada vez que la voz del desdén amenaza con ahogarla, ella contraataca con el recuerdo de su padre. El corazón, mija, el corazón es lo que cuenta. La lucha interna es brutal, una guerra silenciosa librada en el campo de batalla de su propia mente, donde cada victoria se siente como un acto de pura supervivencia. Es en medio de esta guerra silenciosa donde Jimena toma el control. Una noche, mucho después del toque de queda, cuando la única luz es la de la luna filtrándose por las ventanas del dormitorio, ella se desliza fuera de su cama. Con el sigilo de una sombra sale al exterior, al frío patio de armas desierto. Ahí, bajo las estrellas, comienza su verdadera transformación. Empieza con lo básico, lagartijas, hasta que sus brazos ceden y su rostro casi toca el suelo, abdominales hasta que el dolor es insoportable, y vueltas al patio, hasta que cada respiro es un cuchillo en su pecho. Es un acto de rebelión pura, un entrenamiento secreto forjado en la humillación y la esperanza. Este es el verdadero punto de inflexión en la vida de una persona. No la caída, sino el momento exacto en que, desde el suelo, se decide volver a pelear. Es cuando eliges que tu valor no será dictado por la opinión de otros, sino por la fuerza de tu propia convicción. Esta chispa de rebeldía, este acto de fe en uno mismo, es la esencia de las historias que nos inspiran. Si tú también crees en el poder de transformar el dolor en tu mayor fortaleza, te invito a que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote. Cada nueva suscripción es un voto de confianza que nos permite seguir encontrando y compartiendo estas batallas de la voluntad humana. Las noches de Jimena se convierten en un riguroso laboratorio de superación. Ya no se trata solo de fuerza bruta, sino de inteligencia y estrategia. Pasa horas analizando cada obstáculo de la pista del infante, dibujando diagramas en un viejo cuaderno. Observa a los cadetes más fuertes, no con envidia, sino con la mirada analítica de un ingeniero. Se da cuenta de que su menor peso y estatura pueden ser una ventaja si aprende a usar la técnica y la agilidad en lugar de la pura potencia. Descubre que el secreto de la cuerda no está en los brazos, sino en el juego de pies, que el muro no se escala, se fluye sobre él usando el impulso. Su cuerpo comienza a cambiar. La delgadez da paso a una musculatura densa y definida. Sus manos, antes suaves, se cubren de callos dolorosos que ella ve como medallas de su esfuerzo secreto. El cansancio se vuelve crónico, una niebla constante que la envuelve durante el día. Hay momentos en que, durante las clases teóricas, lucha por mantener los ojos abiertos. Sus compañeras de cuarto la miran con una mezcla de extrañeza y preocupación, notando su agotamiento extremo pero sin conocer la causa. Ella no dice nada, guardando su secreto como un tesoro precioso, un arma que afila cada noche en la oscuridad.
El coronel Morales nota el cambio, pero lo interpreta erróneamente. Ve su agotamiento visible como una señal de que su estrategia está funcionando, que la cadete Robles está a punto de quebrarse. Esto lo reafirma en su convicción y, en un giro irónico, lo vuelve complaciente. Deja de prestarle tanta atención, considerándola un caso perdido. Una victoria ya asegurada en su cruzada personal por mantener la pureza de su amado ejército. No puede imaginar que el cansancio que ve no es un síntoma de derrota, sino la evidencia de una forja, el proceso doloroso a través del cual el hierro se está convirtiendo en acero bajo su propia e ignorante mirada. La conexión de Jimena con su objetivo se vuelve casi una obsesión sagrada. Cada flexión extra, cada vuelta adicional, es una ofrenda a la memoria de su padre y una bofetada silenciosa al rostro del coronel. La pista del infante, antes un símbolo de su humillación, se transforma en su santuario de empoderamiento. Conoce cada astilla de su madera, cada nudo de sus cuerdas, cada palmo de su lodo. El miedo, que antes sentía, se ha disuelto, reemplazado por un respeto profundo y una familiaridad íntima. Se está preparando no solo para pasar una prueba, sino para reclamar su honor en el mismo lugar donde lo perdió, para reescribir su historia con sudor, dolor y una voluntad inquebrantable. Llega el día del examen semestral, el juicio final en la pista del infante. El aire en el colegio militar es diferente, cargado de una tensión formal. No es solo otro entrenamiento, es el día que define jerarquías, reputaciones y futuros. El sol de la mañana pega con una intensidad implacable, secando el lodo y haciendo que cada superficie de madera y metal brille con una luz hostil. Sobre la pista, como un fantasma, flota la leyenda del récord de la base, un tiempo establecido hace una década por un cadete casi mítico, una marca que todos consideran imbatible. Supervisando todo desde su posición habitual, con su cronómetro en mano y su rostro como una máscara de escepticismo, se encuentra el coronel Morales. No está ahí para atestiguar el éxito, sino para confirmar el fracaso, especialmente el de la cadete que se atrevió a desafiar su juicio. Cuando anuncian el nombre Cadete Robles, un murmullo recorre las filas de los espectadores. Jimena camina hacia la línea de salida. Ya no es la misma joven que se ahogaba en su uniforme. Meses de entrenamiento secreto han esculpido su cuerpo y su espíritu. Hay una nueva economía en sus movimientos, una calma peligrosa en su mirada. Sus ojos no buscan aprobación ni temen el juicio. Están fijos en el primer obstáculo, en el camino que ha recorrido 1000 veces en la oscuridad. El coronel la observa, esperando ver la misma duda de siempre, pero no la encuentra. Suena la señal de salida. Lo que sucede a continuación deja a todos sin aliento. Jimena no corre, explota. Su arranque es tan potente y preciso que el silencio inicial se convierte en un jadeo colectivo de sorpresa. Se mueve a través de la pista con una fluidez que roza lo sobrenatural. Ya, no es una cadete luchando contra los obstáculos. Es una atleta que se ha fusionado con ellos. La pared de asalto donde cayó, el epicentro de su humillación pública, es ahora un mero trámite, superado con una técnica de 3 tiempos que la impulsa hacia arriba como si no pesara nada. En el pasamanos, donde antes sus brazos flaqueaban, ahora se balancea con un ritmo hipnótico, usando el impulso de su cuerpo para flotar de una barra a otra. Los instructores, que seguían su avance con cronómetros, intercambian miradas de incredulidad. Los murmullos de sus compañeros se transforman en gritos de ánimo. Están presenciando la demolición de un límite, el nacimiento de una leyenda. Finalmente, llega al último obstáculo, el más temido, el que separa a los soldados de los héroes, la cuerda lisa de 10 metros. Está exhausta. Su cuerpo, llevado más allá de cualquier límite conocido, es un amasijo de dolor. Sus pulmones arden, sus músculos gritan pidiendo rendición, y sus manos, cubiertas de callos, rotos, sangran ligeramente. Por una fracción de segundo la máquina perfecta se detiene. Duda. Su mirada se desvía hacia el coronel Morales, quien la observa fijamente, su rostro impasible, como esperando ese preciso instante de debilidad. La voz del demonio vuelve a susurrarle al oído: «La debilidad no tiene lugar aquí».
El peso del mundo de su juicio amenaza con anclarla al suelo, pero en ese abismo de agotamiento y duda, cierra los ojos. El rostro del coronel se desvanece y en su lugar aparece la sonrisa cálida de su padre. Su voz, el ancla de su existencia, retumba en su interior con una fuerza arrolladora. La fuerza está en el corazón, mija, en no rendirte. Esa memoria es un chispazo que enciende la reserva final de su espíritu. Abre los ojos y ya no hay duda en ellos, solo fuego, un grito gutural, un rugido que nace desde lo más profundo de su alma, desgarra el aire. Es un grito de dolor, de rabia, de desafío y de liberación. Se lanza a la cuerda, sus manos ignorando las heridas, sus pies encontrando el ritmo que practicó en secreto. Sube, metro a metro, en un ascenso brutal que es pura voluntad hecha movimiento. Su mano golpea la campana en la cima. El sonido metálico, claro y triunfante, resuena en todo el campo, imponiendo un silencio absoluto. Exhausta, suelta la cuerda y cae sobre la colchoneta de seguridad. Se queda ahí, un bulto inmóvil, con la mirada perdida en el cielo azul, escuchando solo el martilleo de su propio corazón. El silencio se rompe cuando el instructor jefe, que ha estado mirando su cronómetro con la boca abierta, finalmente reacciona. Lo baja lentamente, como si no creyera lo que ve, y grita con una voz quebrada por la emoción: «Nuevo récord de la base». Por un instante, la noticia no se procesa. Luego el pelotón entero estalla en una ovación atronadora. El coronel Morales baja su propio cronómetro. Mira el tiempo. Mira a Jimena. Y en su rostro, por primera vez, la máscara de desdén se resquebraja, dando paso a una innegable, atónita expresión de respeto. No dice una palabra, pero su cabeza realiza un casi imperceptible asentimiento. Es una rendición, una victoria total. La hazaña de Jimena en la pista no fue un evento pasajero, se convirtió en una leyenda instantánea, susurrada con reverencia en los pasillos, comedores y dormitorios del heroico colegio militar. De la noche a la mañana, dejó de ser la débil o la que no da el ancho para convertirse simplemente en Robles, la del récord. Su nombre se grabó en la conciencia colectiva de la institución, no solo en la placa de metal que pronto llevaría su marca, sino como un símbolo viviente de que los límites estaban hechos para ser destrozados. Su historia se contaba a los nuevos reclutas como una parábola sobre la tenacidad, un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre es visible a simple vista, sino que se forja en el silencio, la disciplina y el coraje. El cambio más profundo y significativo ocurrió dentro de su propio pelotón. La barrera de hielo de la condescendencia y el aislamiento se derritió por completo, reemplazada por un torrente de admiración y respeto genuino. Aquellos cadetes que la habían mirado con desprecio o la habían tratado con una superioridad burlona, ahora buscaban su consejo. Se le acercaban con una nueva humildad, pidiéndole que les enseñara su técnica en la cuerda o su estrategia para mantener el ritmo. Jimena, lejos de mostrar arrogancia o resentimiento, compartió sus conocimientos con una generosidad y una paciencia que la consolidaron no solo como una atleta excepcional, sino como una verdadera líder, ganándose una lealtad que el miedo nunca podría haber comprado. La ceremonia de fin de semestre se llevó a cabo en el gran salón de actos, un espacio solemne adornado con banderas y los retratos de héroes nacionales. Cadetes, familias y altos mandos llenaban el lugar. La tensión era palpable cuando el coronel Arturo Morales subió al podio para dar el discurso de clausura. Habló de los sacrificios, del honor y del deber. Luego su tono cambió volviéndose más personal. La fuerza de un soldado no se mide en su capacidad para no caer, dijo, su voz resonando con una gravedad inusual, sino en su voluntad inquebrantable para levantarse, sin importar cuántas veces haya caído. Hizo una pausa y su mirada recorrió a la audiencia hasta encontrar la de Jimena. Este semestre hemos sido testigos de un ejemplo extraordinario de esa cualidad, continuó el coronel, una demostración del más puro y valioso atributo militar, el espíritu indomable. Cadete Jimena Robles, por favor, póngase de pie. Un silencio atónito llenó el salón mientras Jimena se levantaba.
Usted nos ha recordado a todos que la verdadera debilidad no reside en el cuerpo, sino en rendirse. Su récord no es solo una marca de tiempo, es un testamento de carácter. Fue una retractación pública, una coronación frente a todos los que presenciaron su humillación. Las palabras del coronel no solo borraban la ofensa, sino que la elevaban a la categoría de ideal, cerrando el círculo de la manera más honorable posible. Más tarde, lejos de la multitud, mientras Jimena celebraba con su orgullosa familia, el coronel Morales se le acercó. No había excusas ni disculpas elaboradas, solo una mirada directa y un respeto que ya no podía ocultar. «Teniente», dijo, usando su futuro rango por primera vez, «el ejército necesita más oficiales como usted. Me ha enseñado una lección que no olvidaré». En ese breve intercambio, sin necesidad de más palabras, se selló una paz, un reconocimiento mutuo que trascendía el rencor y validaba la profunda transformación de ambos personajes. Él, el hombre de reglas rígidas, había aprendido a ver más allá del uniforme. Ella, la joven llena de dudas, había encontrado su poder indestructible. La graduación de Jimena fue con los más altos honores, pero el reconocimiento del alto mando fue más allá de las medallas. En una reunión privada, le hicieron una oferta que la tomó por sorpresa: la posibilidad de quedarse en el heroico colegio militar, no como egresada, sino como instructora asistente. Su misión sería entrenar a las nuevas generaciones en la misma pista del infante que había sido su infierno y su gloria. La ironía era poética y poderosa. Le estaban pidiendo que convirtiera su experiencia personal de superación en un método de enseñanza, que usara su leyenda para inspirar a otros a encontrar su propia fuerza en la adversidad. La historia de Jimena es un poderoso recordatorio de que nuestros mayores obstáculos, las voces que nos dicen que no somos suficientes, son en realidad nuestras más grandes oportunidades de crecimiento. Son el crisol donde el carácter se templa y la verdadera fuerza se revela. Su viaje demuestra que dentro de cada uno de nosotros hay un récord esperando a ser roto, un límite esperando a ser desafiado. Gracias por habernos acompañado en esta historia de resiliencia. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creyendo y compartiendo relatos que, como el de Jimena, nos demuestran que el espíritu humano, cuando se lo propone, no conoce imposibles. De pie, sola, al atardecer en la hora silenciosa pista del infante, Jimena contempla el camino de madera y cuerdas. Ya no ve un lugar de humillación, sino el lugar de su nacimiento. Acepta la oferta sin dudarlo. Entiende que su propósito no era solo superar su propia prueba, sino encender la misma llama en otros. El sol se pone detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de colores cálidos, y Jimena sonríe. Su guerra personal había terminado, y ahora una nueva y más importante misión estaba a punto de comenzar: forjar a la próxima generación de espíritus indomables, enseñándoles que cada caída es solo un preludio para levantarse con más fuerza. 3 años después, la ahora teniente Jimena Robles se para con una autoridad serena frente a una nueva generación de cadetes. Viste el uniforme de instructora con una confianza que es un mundo de distancia de la joven insegura que alguna vez fue. El sol de la mañana ilumina los rostros nerviosos y expectantes de los reclutas reunidos al pie de la pista del infante. El ambiente es una mezcla de miedo y emoción, un eco de su propio pasado. Jimena les permite sentir la tensión por un momento antes de hablar, su voz clara y firme, pero cargada de empatía. Con un gesto, señala una placa de metal brillante fijada a un poste al inicio de la pista. En ella, grabado para la posteridad, se lee: «Récord de la base, TTX Robles», seguido del tiempo que una vez pareció imposible. «Ven esa placa», dice a los cadetes. «Es solo metal. El muro más alto que van a escalar en su vida no está aquí afuera». Hace una pausa y se señala la sien y luego el pecho. «Está aquí adentro y aquí, derríbenlo. Esa es su única misión». Sus palabras, forjadas en su propia experiencia, calan hondo en los jóvenes aspirantes. Su mirada experta recorre la multitud de rostros anónimos y de repente se detiene en uno. Es una chica joven de complexión delgada parada un poco apartada del grupo principal.
Sus ojos revelan una mezcla de pánico y una determinación desesperada por ocultarlo. En ella, Jimena se ve a sí misma con una claridad dolorosa, un reflejo perfecto de la cadete que llegó de Ecatepec llena de sueños y de miedos. Por un instante, sus miradas se cruzan a través de la distancia, un puente invisible entre dos generaciones. Jimena no le dice nada, no le ofrece una palabra de aliento vacía, ni la señala frente a los demás. En su lugar, le dedica una sonrisa casi imperceptible, un gesto privado y cómplice. No es una sonrisa de lástima, sino de profundo entendimiento. Es una promesa silenciosa que dice: yo también estuve exactamente donde estás tú. Sé lo que sientes, y sé que puedes hacerlo. La joven cadete, confundida pero extrañamente reconfortada, asiente levemente. El ciclo se ha completado. La antorcha de la resiliencia ha sido pasada, asegurando que la leyenda de la teniente Robles no terminará con ella, sino que vivirá en todos aquellos a quienes inspire a derribar sus propios muros.